Hola, como estudiantes de regencia de farmacia, estamos muy interesadas en el reconocimiento de los principales conceptos que se tienen en cuenta en el área de la microbiología dentro de los laboratorios. Es por eso que a continuación les hablaremos un poco acerca de los medios de cultivo, las tinciones y los principales microorganismos y sus características. Dentro de los medios de cultivo encontramos que son una mezcla de nutrientes que en concentraciones adecuadas y en condiciones físicas óptimas permiten el crecimiento de diversos microorganismos. En los laboratorios de microbiología se utilizan diferentes tipos de medios de cultivo, los cuales se clasifican según su naturaleza en naturales, que son aquellos que se preparan a partir de sustancias naturales, como por ejemplo los extractos de tejidos, levaduras, suero, leche, y que suelen detectar o mantener poblaciones de microorganismos. Encontramos también los sintéticos, que son aquellos químicamente definidos, compuestos por productos químicos conocidos, por ejemplo, el agar blando, el caldo nutritivo, el azul de metileno, y tienen una composición química definida. Encontramos también los semisintéticos, que son aquellos medios de cultivo que se les añade factores de crecimiento bajo una forma de extracto orgánico complejo, como por ejemplo el extracto de la levadura. De acuerdo a su consistencia, los medios de cultivo se clasifican en líquidos, que son aquellos que se utilizan para el crecimiento de cultivos puros y se denominan caldos de cultivo, además de no tener agar en su formulación. Encontramos los semisólidos, que contienen 0,5% de agar en su formulación, se utilizan para estudiar la movilidad de las bacterias y su presencia o ausencia de flagelo. Encontramos también los sólidos, que contienen de 1,5 a 2% de agar en su formulación. Estos medios inmovilizan a las células, permitiéndoles crecer y formar masas aisladas visibles llamadas colonias. Según su aplicación, encontramos medios de cultivo de aislamiento, los cuales son una siembra en medio de un cultivo de aislamiento compuesto por agar nutritivo, en el cual se coloca un inóculo, es decir, una suspensión bacteriana o las porciones de la muestra extraída. Su uso principal es para propiciar el desarrollo y la multiplicación de las bacterias. Otro de los medios de cultivo es el selectivo. Contiene extractos biológicos poco usuales como sangre, suero en polvo, yema de huevo, y su principal uso es para cultivar microorganismos que requieren gran número de factores al momento de su crecimiento y desarrollo. Encontramos también los diferenciales, que hace referencia a aquellos que contienen indicadores como colorantes que permiten diferenciar entre microorganismos como resultado de reacciones bioquímicas. Su principal uso es para permitir la distinción entre diferentes tipos de bacterias con base en alguna característica observable en su crecimiento dentro del medio. Encontramos finalmente también las pruebas bioquímicas, que dentro de su composición contienen reactivos bioquímicos que permiten identificar bacterias a partir de la presencia o ausencia de enzimas específicas. Pueden tener el efecto de estimular el desarrollo bacteriano o ser agentes selectivos. Las diferentes tensiones para el laboratorio microbiológico. Tinción de Steen-Nielsen es una técnica de coloración que se usa para identificar bacterias y parásitos ácido resistentes. Esta es una técnica de bajo costo y muy económica. Su tipo de tinción es ácido resistente, usa colorantes como el carbolfuchinat que tiñe las bacterias ácido resistentes de rojo, ácido clorhídrico que decolora las bacterias no ácido resistentes, azul de metileno que tiñe las bacterias no ácido resistentes de azul. Su aplicación en diagnóstico diagnóstico de tuberculosis y otras infecciones por microbacterias, patologías, tuberculosis, lepra y demás. Tinción de Gray. Esta es una tinción, una técnica que usa colorantes para teñir células y diferenciarlas. Es una tinción románica que usa colorantes como polvo de Grain que tiñe las células sanguíneas de diferentes colores. Glicerina que fija y conserva la muestra. Su aplicación en diagnóstico es diagnóstico en enfermedades hematológicas como anemias, linfomas y leucemias.
Tinción de gramo. Es una prueba de laboratorio que utiliza colorantes para identificar bacterias en una muestra. Se utiliza para diagnosticar infecciones bacterianas. Esta es una tinción diferencial que usa colorantes como el cristal violeta que tiñe las bacterias gram positivas de púrpura, el yodo que fija el colorante en las bacterias gram positivas, el alcohol que decolora las bacterias gram positivas, la safranina que tiñe las bacterias gram positivas de color rosa, gram negativas, perdón. Aplicación y diagnóstico. Es un diagnóstico en infecciones bacterianas y clasifica bacterias en gram positivas y gram negativas de patología de infecciones bacterianas y sepsis. Tinción de azul de lactofenol. Esta es una técnica de tinción simple que se utiliza para teñir hongos en muestras humanas. Se utiliza en bacteriología para diagnosticar infecciones fúngicas. Esta es de una tinción de contraste que usa colorantes como el azul del lactofenol que tiñe las estructuras de color azul. Su aplicación de diagnóstico es en infecciones fúngicas y en estudio de la morfología de los hongos, patologías, infecciones fúngicas como la candidiasis. Tinción de tinta china. La tinción de tinta china es una técnica de tinción negativa que se utiliza para detectar microorganismos encapsulados, como el Cryptococcus neoformans. Es de tipo en tinción constante que usa colorantes como la tinta china que tiene las estructuras de color negro. Su aplicación no diagnóstico es en infecciones fúngicas, especialmente candidiasis y en el estudio de la morfología de los hongos. Principales características de las bacterias, los virus, los hongos y los protozoos. Estructura. Estas son células procariotas sin núcleo definido con paracelular y membrana plasmática, de metabolismo autótrofo o heterótrofo, es decir, se alimentan por medio de la fotosíntesis o de la oxidación de los componentes orgánicos. Reproducción, división binaria y esporulación. En patologías, se encuentran patologías como infecciones respiratorias, urinarias, gastrointestinales, tuberculosis, etc. El tratamiento para este son los antibióticos. Un ejemplo de las bacterias sería Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis. Virus. Su estructura son partículas infecciosas. Esas no tienen estructura celular con genoma de ADN o ARN y proteínas en la cápsula. Metabolismo. Esta no tiene metabolismo propio. Dependen de la célula huésped. Su reproducción es la replicación dentro de la célula huésped. Se encuentran patologías como enfermedades respiratorias, hepáticas, neurológicas, cáncer, SIDA, COVID-19, etc. Su tratamiento es con antivirales y o vacunas. Un ejemplo de estos son virus de la gripe, virus del herpes, virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Hongos. Las estructuras de los hongos es que son células eucariotas con un núcleo definido, pared celular y membrana plasmática. Su metabolismo es heterótrofo, o sea, se alimenta de la oxidación de compuestos orgánicos. Su reproducción es la esporulación, o sea, la gemación. Patologías. Se encuentran infecciones cutáneas, respiratorias, gastrointestinales, candidiasis, aspergilosis, etc. Su tratamiento es con antifúngicos. Un ejemplo de estos hongos son la Candida albicans, Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae. Protozoos. Su estructura es que son células eucariotas con un núcleo definido, membrana plasmática y citoplasma. Su metabolismo es ser heterótrofos, se alimenta de la oxidación de compuestos orgánicos. Su reproducción es división binaria, esporulación. Se encuentran patologías como enfermedades intestinales, hepáticas, neurológicas, malaria, toxoplasma, etc. Su tratamiento son antiprosarios. Ejemplos: Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii, Gardenia bambla.